Hola, hola, bendiciones. Vamos a ver. Hombre Dios. A Cristo el Rey. Y Él está en mí. Por su espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Tengo en ti. Jesús resucitó. Victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. En vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. ¿Cómo será el lugar? Yes.
strength. Aquí strength. Y vivo está en mí, en tu nombre vivo estoy. Jesús resucitó y vivo está en mí. El Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Ay, bendito Cristo. Jesús resucitó y vivo está en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En su nombre vivo estoy. Y vivo está en mí. En su nombre vivo estoy. Y vivo está en mí. Y vivo está en mí. Y vivo está en mí. Vamos a ver. No se oye. No se oye y ahora fue que me lo dijeron. Ay, Cristo, ten misericordia. Yo te veo cantando ahí. Ah, bueno. Pues ni modo, me la canté yo sola. Me la gocé yo sola la canción. Lo que pasa es que no podía verlo. Como hablando con alguien. Y bueno, No. Yo estaba cantando, pero bueno, estoy respondiendo sí unos mensajes aquí. Pero no era con ellos que estaba hablando, era cantando. Estaba, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Déjenme yo desacomodarme la comodidad que tengo aquí. Ahí ando con una quemada. Me quemé con una de las planchas del pelo, mira. Hola. yo llegando al trabajo. Gracias a Dios. ¿Llegando al trabajo? No, llegando a mi trabajo. Bueno. Ay, me conecto. Es ahora. Bueno, gloria a Dios. Qué bueno que están aquí. Yo los tengo abierto también por TikTok, porque hay muchas de las chicas que normalmente se me conectan en los en vivos que hago los martes y los sábados y casi nunca entran por Zoom. Muchas de ellas son señoras que no saben cómo entrar por nada de eso y bueno, me dicen, yo me conecto por TikTok, que yo sé que ahí yo entro y ya yo lo estoy viendo. Así que bueno, ya ustedes saben que obviamente por TikTok también lo estamos haciendo en vivo, pero ellos saben que ya yo les había contado que por lo general yo respondo las preguntas que me hacen normalmente a través de Zoom porque no puedo estar muy pendiente del TikTok porque se me conecta demasiada gente, pero bueno, si es posible y me hacen cualquier pregunta por ahí, pues entonces las respondemos, ¿ok? Entonces vamos primero que nada a poner este tiempo en manos del Señor, en el dueño de este espacio. Así que si donde usted está puede cerrar sus ojos, hágalo y si no, entonces en espíritu nos acompaña. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a ti en este lugar. Entrónate tú. Toma control de este espacio que ha sido separado para ti, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder traer tu palabra y en esta semana, Señor, en que recordamos ese evento tan importante que marcó la historia, Señor, tu muerte y tu resurrección. Estamos aquí, Señor, gloriosos, con un amor, Señor, increíble, enorme, Señor, en el corazón, porque podemos recordar, Señor, ese sacrificio que tú hiciste tan grande por cada uno de nosotros, Señor, y que hoy nosotros tenemos el privilegio
de expandir, Señor, de enviar tu palabra, de llevarla, Señor, a lugares en los que probablemente nadie, Señor, vaya a leer una Biblia y nosotros seamos la Biblia más cercana que ellos tengan, Señor. Te pedimos, Señor, que cada día tú nos ayudes, Señor, a ser mejores, a parecernos cada vez más a ti, a que quitemos, Señor, el juicio que puede haber, Señor, entre los creyentes, en que la gente no nos mire a nosotros, que no mire nuestros defectos, Señor, que no mire lo que nosotros hacemos, Señor, sino que te mire a ti a través de nosotros. Te doy gracias, Señor, y pido que bendigas a cada persona que está aquí conectada, Señor, y aún aquellos que se van a conectar más tarde. Padre, solo tú conoces las situaciones de sus corazones, las situaciones que ellos estén atravesando, Señor. Yo declaro que si necesitan consuelo, tú se lo das, que si necesitan compañía, Padre, ahí estás tú, que si necesitan, Señor, que tú suplas alguna necesidad que ellos tienen, Señor, sabemos y por el testimonio propio que tenemos, Señor, reconocemos que tú eres nuestro suplidor, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y lo ponemos, Señor, nuevamente en tus manos. Me quito yo para que te pongas tú y que seas tú trayendo la enseñanza del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy tenemos un tema muy bonito que me da pena tener a Carolina aquí porque me pone nerviosa. Me pone nerviosa, Carolina. No sé por qué. No tuve la Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Sabemos que el Señor siempre nos ha sacado de cosas peores, así que tranquila, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a estar hablando, como les decía, Mercedes, qué bueno verte por ahí. No pudiste entrar por Zoom, pero ya sé que está ahí. Hoy vamos a estar hablando básicamente de lo que celebramos esta semana, no solamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque si bien la muerte es muy importante, porque la muerte es lo que nos da que nos deja ver ese sacrificio tan grande, nos deja ver el nivel del amor que tenía Cristo o que tiene hacia nosotros. La resurrección, yo diría que es aún más importante que la muerte, porque sin resurrección no podemos creer, ¿verdad que no? Podemos ver que Él sacrificó su vida, que como una persona humana caminando en esta tierra de carne y hueso, por lo menos en su humanidad, Él fue maltratado de una manera que probablemente ninguno de nosotros podamos soportar, y mucho menos hacerlo por personas que son malas de corazón, personas que no se lo merecen. Pero bueno, Él decidió que Él voluntariamente iba a entregar su vida por nosotros, y con eso también su resurrección. Amén. Entonces vamos a, primeramente, les doy la bienvenida a todas las que se conectan por primera vez. Scarlett, hola. Vamos a ver, aquí tenemos primeramente que Cristo tuvo que morir por nosotros, tuvo que sacrificar su vida por nosotros porque nosotros somos pecadores, ¿verdad? Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de su gloria, ¿verdad? Entonces, como todos somos pecadores, era necesario que Él hiciera un sacrificio, que Él, porque la palabra también nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, como Dios es un Dios justo y Él estableció que la paga del pecado es muerte, dentro de su justicia, si nosotros pecamos, pues lo justo es que nosotros paguemos por ese pecado que estamos cometiendo. Entonces, en el Antiguo Testamento se solía sacrificar un animal que fuera básicamente perfecto, para que entonces con la sangre de ese animal que era perfecto, ese macho cabrío de, no sé, algunos 3 años, con la sangre de ese animal, entonces se limpiaba de manera temporal el pecado de la persona que había cometido el pecado y por el cual se estaba haciendo el sacrificio. En este caso, Cristo se presentó como el sacrificio perfecto porque ninguno de nosotros lo podía hacer y debía ser alguien que fuera limpio, que no hubiera pecado, y Él fue el único que claramente cumplió con esa condición de no haber pecado nunca. Entonces era necesario que Él fuera a la cruz por el pecado que nosotros cometimos, porque Él era el único, obviamente, que no había pecado, y además de eso, para cumplir, como les digo, la justicia de Dios, porque como Dios es un Dios justo o un juez justo, Él juzga a sí mismo a los justos y a los pecadores, y cada quien tiene que pagar de una manera o de la otra. Amén. Entonces tenemos que también
siendo él el sacrificio perfecto, pues era la mejor opción que teníamos. Vemos también con respecto al libro de Ruth, Boaz hizo esa redención de ella, que ella, no sé si recuerdan la historia de Ruth, en la que ella necesitaba que alguien la redimiera porque ella era viuda y básicamente entre ella y Noemí no había básicamente quien las mantuviera, entonces necesitaban un redentor que se hiciera cargo de ellas y que pagara esas deudas que ellas tenían. Entonces, Boaz la redime y entonces él hace el mismo papel que hace Cristo por nosotros en la cruz, que es que nos redime, nos compra. La palabra redención lo que significa es literalmente comprar de nuevo, ¿ok? Comprar algo o recuperar algo que se había perdido, algo que era de tuyo o que era estaba en posesión de alguien, se perdió y entonces la redención lo que hace es que recupera eso que se perdió, ¿ok? Entonces Cristo vino para hacer esa obra de redención, de liberarnos a nosotros de esa deuda que nosotros por nuestra propia cuenta no podíamos pagar, ¿ok? Entonces, esa era la necesidad de por qué él tuvo que ir a la cruz. Entonces, ¿qué significaba la muerte de él para nosotros? Redención, como ya les dije, significaba que él podía pagar esa deuda y nosotros no. Entonces, por lo tanto, él lo que hizo fue que con su sangre, digamos que esa fue la moneda que utilizó, porque era necesario también que fuéramos justificados delante de Dios. Y ser justificado lo que significa es que somos hechos justos o rectos o perfectos delante de Dios, y eso para que pudiera darse era necesario que también Cristo hiciera el sacrificio. Entonces también tenemos la otra razón, que es por un tema de reconciliación. Cuando Adán y Eva pecaron, nos transfirieron a nosotros o heredamos por causa de ellos el pecado, o como decía la profesora Ana Milena, que es, ella lo ponía, imagínense que ustedes son una raza, personas, hombres y mujeres normales, y de repente, como sus padres pecan, ustedes empiezan ahora a heredar unos cachitos. Entonces, a partir de aquí, todo el mundo, por causa de su mamá y su papá que pecaron, pues todo el mundo hereda los cachitos y obviamente así nos vemos todos con los cachitos pequeños, pero eso no quiere decir que haya sido el diseño original de Dios, sino que por causa del pecado ahora cargamos con algo que no es lo correcto y que realmente no nos pertenece, ¿ok? Entonces, la otra razón por la cual él tenía que morir era por un tema de la propiciación, que era lo que se hacía con los sacrificios en ese tiempo, que era que la propiciación lo que hacía era que pagaba, digamos que calmaba la ira de alguien a quien se le debía algo, básicamente. La definición de eso nos dice que eso es una ofrenda para apaciguar a la parte ofendida o a la parte que estaba enojada. Es como que usted diga, hoy anda Vanessa enojada conmigo, yo voy a ir, le voy a comprar un chocolatico a Vanessa para que Vanessa se le calmen un poquito los humos. Entonces, esa ofrenda que yo estoy haciendo para que ella se calme, esa era la propiciación que yo estaba ofreciendo para que eso se diera. Amén. Entonces, ya entendemos que él tuvo que morir por nosotros, nadie más lo podía hacer porque él era el pariente más cercano, como en el caso de Boaz, que fue el pariente más cercano y por lo tanto fue que pudo redimir a Ruth. Entonces la palabra nos dice que el pariente, según la ley del Antiguo Testamento, el pariente más cercano era el que redimía, era el que liberaba, era el que pagaba la deuda que estaba pendiente, ¿verdad que sí? Entonces, la resurrección de Cristo es lo que le da sentido a todo lo que nosotros creemos. Nosotros podemos creer en Jesús, en que ciertamente Él nos amó, en que todas esas profecías que habían, que cerca de 300, bueno, más de 300 profecías en el Antiguo Testamento sobre Él, y Él cumplió más de 300 también. O sea, todavía quedan unas cuantas por cumplirse, pero la mayoría de esas profecías que se escribieron acerca de Él fueron cumplidas. Entonces, la forma en la que nosotros decimos, sí, pero ¿qué sentido tiene que yo crea en Jesús? ¿Por qué tengo yo que creer en Jesús? Y Jesús al final, me imagino que dirá mucha gente, fue una persona que vino caminando en la tierra, que tenía problemas como todo el mundo, que sufrió igual como sufrimos nosotros. Entonces, ¿por qué tengo yo que creer en Él? ¿Qué hizo Él diferente? Además de que obviamente la palabra nos dice que Él no pecó en absolutamente nada y que fue tentado en todas las cosas y aún así no pecó. Él tiene algo que es que cuando murió, no solamente murió, sino que resucitó. Y te va a decir, sí, pero si a eso vamos, Él resucitó a Lázaro. Entonces, Lázaro pudiéramos idolatrarlo también, sí, pero la diferencia es que Lázaro lo resucitaron, Él no resucitó, ¿verdad? Dios resucitó a Jesús, Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir, ¿ok?
Lázaro no lo podemos idolatrar, en Lázaro no hay ninguna profecía. Lázaro no vino aquí por amor a demostrarnos que su amor era tan grande que él se atrevía a hacer cosas que nosotros, por nuestros propios familiares, no nos atrevemos a hacerlo. El sacrificio y el dolor tan grande que él pasó, nosotros mismos no tenemos la capacidad para aguantar, porque dicen médicos modernos que si se estima el nivel de sufrimiento, por lo menos corporal, entre el trayecto de los látigos y en lo que él llegaba con la cruz a rastras y todo eso, se estima que el dolor y la forma en la que el cuerpo de él estaba era tan destruida que sus carnes tenían que estar completamente abiertas, porque era que los latigazos eran tan fuertes que cada vez que él recibía eso le laceraba en la piel. Y estamos hablando de una persona que seguro era delgada, porque en ese tiempo no andaban la gente gorda así como andamos nosotros en estos tiempos, sino que la gente andaba un poquito más fit, caminaba mucho, el sol le daba mucho, quizás la piel de él no era una piel como la nuestra, que quizás sea más gruesa por el mismo tema de tanto que comemos. Es decir, lo de él era tanto que se cree que cuando a él lo pusieron en la cruz, el dolor de la espalda que debía tener era tan grande que él probablemente no podía ni respirar. Entonces lo ponen en una cruz, le clavan unos clavos enormes y encima de eso allá todavía le pasan con la lanza esa para acabarlo de matar y fue horrible. Entonces él en todo tiempo, y eso es algo que lo hice de hecho en una camiseta en esta semana porque sentía que, no sé, sentía que yo le decía, Señor, pero haznos cierto, de verdad conscientes de ese sacrificio que tú hiciste, porque todos los años lo recordamos, todos los años vemos que sí, en Semana Santa recordamos el sacrificio que Cristo hizo, la gente va a la iglesia y la gente anda feliz el fin de semana porque Cristo resucitó, pero de verdad somos tan conscientes del tamaño del sacrificio que él hizo. O sea, yo decía, es que fue por nosotros y andamos muy normales, andamos muy como que nada hubiera pasado, andamos como que recordamos que sí es una victoria lo de la resurrección y tenemos que celebrarlo, porque esa es la base de lo que creemos. Pero el hecho del sacrificio, estos días que todavía no han llegado a la parte de la resurrección, ¿qué tan conscientes somos nosotros de ese sacrificio tan grande que él tuvo que hacer por nosotros, por amor? Porque la misma palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, lo entregó por gente pecadora, por gente mala, gente mentirosa, aún nosotros que estando en Cristo no nos los merecemos. Estamos pecando todavía somos malos. Nuestra naturaleza sigue siendo el de fallar. Si nos arrepentimos, si entendemos que Dios es un Dios misericordioso y la palabra nos dice que en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Es decir, sabemos que fallamos, pero tenemos la ventaja de que podemos venir a él porque gracias al sacrificio que Cristo hizo, el velo se rompió. Gracias al sacrificio que él hizo por nosotros, ya nosotros tenemos ese acceso libre a venir ante la presencia de Dios y hablar con él y tener una relación con él. Pero ¿cuánto costó ese sacrificio? Qué difícil debió haber sido ese sacrificio. Eso es algo que a mí me ha estado, no sé si apenando, conmoviendo, me ha estado hasta entristeciendo un poco durante la semana porque es que yo digo, Señor, pero es que no somos, de verdad no somos tan conscientes de lo que tú hiciste, pero bueno. En Romanos 4:25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces yo se lo voy a leer también de la versión TLA, porque sé que es un poco más cómoda de entender, que dice, Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Es decir, nosotros fallamos, pero Dios tuvo como un plan B, digamos, y ese plan era que a través del sacrificio de Jesús nosotros pudiéramos ser declarados inocentes. Porque es que si no, Dios iba a tener que acabar con la humanidad nuevamente, porque es que la maldad se sigue expandiendo y ustedes ven que cada vez vamos de mal en peor. Entonces, esta es la esperanza que nosotros tenemos, que gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ahora nosotros podemos volver delante del Padre, se restablece la comunión, se restablece la relación con Dios y podemos venir confiadamente, así como leímos en Hebreos 4:16, que podemos venir confiadamente sabiendo que aunque hemos fallado, aunque somos malos, aunque no somos para nada merecedores de lo que Cristo hizo por nosotros, Dios aún así tiene los brazos abiertos
para nosotros y nos dice, ven que yo aún así te recibo, yo sé que tú caíste, pero vuelve a la casa que yo te sigo amando. Amén. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Yo casi siempre se la leo en otra versión porque yo sé que muchas de las personas que me siguen, por lo menos aquí en TikTok, no tienen la base quizás que tenemos nosotros los que estamos por Zoom, pero siempre me gusta leérselo en otra versión que les sea más fácil. Esa dice, Primera de Pedro, capítulo 1, 3 y 4, en la versión TLA dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una viva esperanza. Esto lo ha hecho por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado y que ya tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado, que es una promesa de que no debemos temer a la muerte. Yo se lo digo porque particularmente yo, durante mi juventud siempre le tenía mucho miedo a morirme. Yo decía, morirse debe ser horrible, y qué pasa si yo me despierto de repente y me encuentro que estoy en la caja y qué van a hacer conmigo. O sea, yo decía, es que morirse, yo decía que yo no podía ni pensar en eso, me daban temblores de pensar que yo me iba a morir. Entonces pensamos en la muerte con temor porque no sabíamos la magnitud del sacrificio de Jesús y el beneficio que eso traía para nosotros, lo que creemos. Obviamente, en ese tiempo yo creía, pero no le había entregado a mi vida al Señor. Y como creía y no le había entregado mi vida, pues obviamente vivía en temor. Entonces, después de conocer a Cristo y después de saber lo que ya Él ha prometido y que está cumpliendo para cada uno de nosotros, ya yo sé que yo no tengo que vivir con temor, porque me está diciendo que ya Él tiene, que esta vida que es corta, que es pasajera, que es temporal aquí en la tierra, como dice la palabra, ciertamente tendremos aflicciones, pero ya Él las venció todas y tiene una serie de promesas para nosotros que se van a cumplir aún después de la muerte. Es decir, que la vida no se termina aquí, porque dice que, déjeme ver dónde fue que yo leí que era, exactamente, en Juan 11, 25 y 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es decir, esta carne obviamente va a perecer. Perdón. La carne va a perecer, pero él dice, el que cree en mí y vive. Si estamos aquí y muriéramos, porque suponiendo que el Señor no viniera hoy o no viniera mañana, si muriéramos, si pasara lo que sea que el Señor permitiera que pasara con nosotros, dice que no moriremos eternamente. Y la muerte, recuerden que es la separación de Dios. Es cuando nos separamos del Señor. Pero ahora que estamos en Cristo, la relación se ha establecido nuevamente. Entonces, si morimos, ya no morimos eternamente. Esa separación no es eterna, sino que, como les decía, hay una serie de promesas que se han de cumplir y que, como les decía la versión TLA, lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. ¿Ok? Entonces, con el poder de la resurrección, Jesús nos justifica. Yo le dije que justificar significa cuando el Señor nos hace rectos, nos hace aprobados delante de Dios. Es decir, que usted ahora, digamos que usted le pusieron una multa porque se pasó un semáforo en rojo. Entonces usted viene delante del Señor y el Señor dice, Él anda conmigo, y como Él anda conmigo, todas las deudas que Él tiene ya yo las pagué. Entonces usted delante del oficial que le puso la multa, ya usted no tiene que pagar nada porque Él dijo, toda la deuda que Él tenía del rojo que se pasó, de si quizás se llevó un poste de luz o lo que sea, yo la deuda de Él ya la pagué. Entonces delante de ese oficial usted va a pasar limpio. ¿Por qué? Porque ya vino alguien que pagó esa deuda por usted. O si usted fue a un restaurante y comió y comió y comió y alguien le dice, cuando usted va a pagar y se da cuenta que la cuenta es muy grande,
se da cuenta que entonces viene alguien y le dice, no, no tienes que pagar porque ya yo la pagué por ti. Y pasa exactamente igual. El Señor pagó esa deuda para que delante de Dios fuéramos entonces justos o fuéramos rectos, fuéramos limpios, ¿ok? Entonces, perdón, ahora somos sin culpa y estamos en libertad delante del Señor. En el monte Sinaí, solo se le era permitido a Moisés estar en la presencia del Señor, y de esa forma él era quien servía de intermediario entre Dios y los hombres. Y ese antiguo pacto era ratificado con la sangre de los animales, con los sacrificios que se hacían, que debían tener ciertas características, que eran animales que debían ser perfectos, que no podían tener heridas, que no podían tener manchas, que eran una serie de cosas requisitos que debía cumplir. Entonces dice que para la expiación de sus propios pecados y lo del pueblo, es decir, el sacerdote, Aarón en ese caso, que fue quien pusieron como sacerdote, él tenía que expiar los pecados del pueblo y los de él también, porque si, estando en esta carne, él también pecaba. Entonces, esto cambió para siempre con la muerte y la resurrección de Jesús, nuestro Mesías, quien nos introdujo a un mejor pacto, el cual es sellado con su preciosa sangre, y nos da ahora el acceso a ese monte donde solamente Moisés tenía acceso. Él ahora nos da ese acceso a través de la muerte y la resurrección. Amén. Entonces, en Juan 14:26 vemos una promesa cumplida, una promesa que el Señor nos dejó antes de irse. Bueno, vemos la promesa y luego el cumplimiento. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, el Señor, mientras estuvo aquí, se encargó de dejarnos básicamente las cosas tan claras como fuera posible para que nosotros supiéramos cómo debíamos manejarnos, cuáles eran las cosas que eran del reino, cuáles eran las cosas que eran aprobadas delante de Dios y cuáles eran obviamente desaprobadas. Pero además de eso, decía, como yo me voy y yo no puedo continuar la obra que hay que hacer, como yo no puedo seguir instruyéndolos a ustedes, como yo no puedo seguir mostrándoles todo lo que tiene que ver con el amor de Dios hacia ustedes y cómo ustedes tienen que manejarse con los demás, yo les voy a dejar al Consolador. ¿Y por qué el Consolador? Porque necesitamos consuelo, estamos en una carne, estamos en una tierra, caminando en un mundo en el que ciertamente, como él mismo nos decía, ustedes van a tener aflicciones. Entonces, por causa de esas aflicciones, va a ser necesario que tengamos a un consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo, quien además nos va a enseñar todas las cosas, todo lo que el Señor habló en su tiempo. Él se va a encargar de que, sobre todo cuando usted lee la Biblia, cuando usted se encarga de hacer su diligencia, de escudriñar la palabra, el Espíritu Santo le va a traer a memoria, le va a recordar, le va a guiar en su aprendizaje, ¿ok? Jesús prometió no dejarnos solos y por medio de su resurrección nos envió al Espíritu Santo. ¿Cuánto es el amor de Dios que no nos dejó solos y que permitió que el Consolador nos recuerde su palabra, del Verbo hecho carne y del poder de su resurrección? Amén. En Hechos 1:8 nosotros vimos cuando descendió el Espíritu Santo en el aposento alto, cuando estaban allá los discípulos esperando la promesa que se le había dejado en Juan 14:26 y en otras partes de la Biblia que también la menciona. Entonces, ahora con ese Espíritu Santo que nosotros tenemos la capacidad. Es como que ese poder, como decía Hechos 1:8, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, que entonces es parte de nuestras vidas, cuando nosotros aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo empieza entonces a morar dentro de nosotros, ese poder en nosotros es un poder que empieza a transformar nuestras vidas desde adentro hacia afuera. La gente va a empezar a notar cambios, usted va a empezar a notar que él le va a empezar a decir cosas que le gustan, cosas que no le gustan, cosas que quizá usted hace y que debería dejar de hacer. Quizás te va a motivar a saludar más. A mí me ha pasado que yo no soy tan saludadora y a veces siento que el Señor me dice, levanta la mano, di buenos días, saluda. Entonces, esas son cosas que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros, con tal de que nosotros cada vez nos parezcamos más a la imagen de Cristo. Amén. Entonces,
Por esto es que nosotros debemos guardar en nuestros corazones esa esperanza de que las promesas que nos fueron hechas, todas esas promesas que están en la Biblia para nosotros, se van a cumplir porque el Señor, como dice por ahí, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la forma más real, la base sobre la cual nosotros debemos agarrarnos es que Él lo dijo, yo me voy, yo seré entregado en manos de hombre, el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que pasar por la cruz, va a pasar una serie de cosas, pero yo voy a resucitar al tercer día. Él lo dijo. Y así fue. De hecho, pusieron, como lo decía la alabanza al principio, que nada más la escuché yo sola, decía eso mismo, que en vano pusieron personas a guardar la tumba. En vano las pusieron ahí, porque él como quiera, aunque pusieran 700 guardias por todas partes, él como quiera se iba a salir. Y me parece tan bonito que cuando él salió de ahí, la palabra dice que estaban doblados los paños, lo que eran de la cabeza estaban en un lado, lo que eran de los pies estaban del otro lado, que se nota que fue que no se los robaron, porque si se hubieran robado ese cuerpo de ahí, hubieran dejado los trapos tirados por donde quiera y como quiera, y él se encargó de dejar los pañitos. Yo me imagino que si Pedro o Juan o cualquiera de los que estaban cerca de él lo veían normalmente y sabían que él arreglaba su cama, que él era organizado, que él ponía las cosas donde iban. Yo me imagino que cuando ellos vieron esa parte en la que los paños estaban doblados con esa delicadeza o que se tomó la molestia de doblar esos paños, yo me imagino que ellos dirán, no, esto fue un mensaje que él nos dejó aquí, de que así como él dijo, así mismo fue. Yo dije que yo iba a resucitar y así mismo lo hizo, perdón. Y dejó sus pañitos organizados, la tumba estaba abierta y obviamente allá no encontraron a nadie porque el Señor había resucitado, y no solo que resucitó, sino que muchos testigos, se cree que algunos 500 testigos oculares de que él ciertamente estuvo, porque ¿verdad? Duró bastante tiempo aquí con la gente, perdón, Dios mío, tiempo aquí con la gente, perdón, Dios mío, se me fue algo. Esa es la base de lo que queremos. Estamos gozosos. Primeramente vamos a poner en perspectiva, vamos a ver si dentro de nosotros estamos realmente mirando el tamaño del sacrificio, si estamos mirando y estamos siendo agradecidos por la bendición que viene con ese sacrificio, y si con ese mismo gozo que nos alegramos cuando estamos en un partido de fútbol o cuando estamos en un concierto, nos vamos a alegrar porque podemos recordar que Él está vivo, que Él no está muerto, que Él está sentado a la derecha del Padre, pero que también está con nosotros, perdón, su Espíritu Santo para recordarnos todas las cosas. Amén. Entonces, bueno, la enseñanza de hoy aquí terminó. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren, si desean aportar algo. Perdón, que la garganta me está fallando hace rato. Pero ahí está. Espero que hayan recibido algo. Parece que sí, porque los de aquí parece que dijeron que sí. Entonces, no sé si el resto, si han analizado un poco, si han pensado un poco en todo el tema de la resurrección, de si se han detenido a pensar, porque por lo menos yo que venía de la iglesia católica, mi amor, eso lo celebrábamos, pero eso era como un carnaval cualquiera. Eso no se le daba ese amor y ese calor y ese entendimiento realmente de lo que significaba ese sacrificio que el Señor había hecho por nosotros. Gracias, Mercedes. Perdón. ¿Todo quedó claro o nadie entendió nada? Porque si tengo que decirlo de nuevo. Ok, quedó claro entonces, quedó claro. Qué bueno. Qué bueno que les quedó claro entonces. Aquí no tengo ninguna pregunta de este lado. No sé si ustedes, bueno, ya sé que ninguna tiene ninguna pregunta, pero yo creo que, como dice Caro, ya estaba bastante claro. No sé si ustedes tendrán alguna experiencia o algún pensamiento. Todo bien, Mercedes, gracias. Algún pensamiento con respecto a eso, así ustedes habían quizás analizado el mismo tema, o si para ustedes la resurrección siempre ha sido algo que lo han tenido muy claro, que siempre han estado muy conscientes de que
ciertamente la resurrección de nuestro Señor es lo que le da sentido a lo que creemos, porque dice la palabra que si él no hubiera resucitado, mira, esa no lo leí, que está en Primera de Corintios 15, 14, 17, que dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Para nada creemos, si él no hubiera resucitado, no hubiera tenido ningún sentido que usted dijera, yo soy cristiano, ni yo soy de nada. No, siga haciendo lo que usted era y siga siendo pecador, porque es exactamente lo mismo. ¿Ok? Eso es lo que dice. Si él no hubiera resucitado, nuestra fe sería inútil, seguiríamos en nuestros pecados, no habría esperanza más allá de la muerte, los apóstoles serían falsos testigos y nosotros, obviamente, los más dignos de toda la lástima porque estamos creyendo en algo que no existe. Pero ya sabemos que no es el caso, sabemos que el Señor resucitó y que nos mandó al Consolador asomado al Espíritu Santo, que es el que nos enseña, nos jala las orejas, que nos guía, que se entristece, que nos acompaña, que Él está siempre. Él está siempre. Amén. Entonces, no sé si no tienen nada para decir, no sé si alguien tenga alguna petición de oración para que entonces oremos y cerremos. ¿Tiene alguien alguna petición de oración? ¿Alguna situación por la que quieren que oremos? ¿O todo está perfecto? ¿Todo está bien? Todo está bien, parece que todo está bien. Vamos a cantar la canción Todo está bien. Bueno, mira, yo por aquí. Sí tiene. Sí, o sea, no tengo petición, pero que tengo un agradecimiento. Un agradecimiento, no uno, sino que digamos que el que está en realidad debería estar en nuestros corazones siempre, pero en esta semana, como tú dijiste, se enfatiza la parte de todo lo que vivió Jesucristo, esta Semana Santa y todo esto, pero cuando tú hablabas del tema de los latigazos, que pues, científicamente era una cosa impresionante que tenía en su cuerpo, realmente nuestra mente no tiene esa capacidad de entender lo que Jesucristo pasó. Entonces, más que una petición, es un agradecimiento eterno por esa obra tan bella, tan maravillosa, no tengo palabras por nosotros, porque yo creo que aún hasta cuando partamos a su presencia no vamos a dimensionar este acto tan maravilloso de entregar su vida por nosotros, de darnos tantas bendiciones, de darnos la posibilidad primero de ser salvos, de tener acceso. Y ahora yo pienso mucho en cómo era antes, en base a la serie que estoy viendo, que Dios me habla muchísimo con esa serie de Moisés. Yo la recomiendo, yo siempre hablo aquí de eso mismo, yo digo, pónganse a ver esa serie, porque y también es que te aterrizan. Te aterrizan. Yo quedé impactada que el pueblo no quiso hablar con Dios, o sea, le tenía temor. Y claro, y como tú dijiste, a través de un macho cabrío, ellos podían ir y presentar esa ofrenda por el tema de sus pecados, pero qué lindo saber que nosotros estamos en un nuevo pacto, en una nueva dimensión, porque ahora nosotros sabemos que la sangre de Cristo es lo que cubrió el pecado, entonces, y tenemos acceso al Padre directamente, no necesitamos un tabernáculo, no necesitamos ni siquiera un templo, o sea, podemos estar en la presencia del Señor si nosotros nos disponemos a eso. Y a veces yo pienso en esa gente de ese tiempo, o sea, era tan distinto, ese Dios que en algún minuto quiso exterminarlos porque cuando dijo mi pueblo es duro de servir, o sea, de verdad que impresionante, vieron todos los milagros y aún seguían dudando y eran incrédulos. Pero también pienso ahora en esta época que nosotros aún viendo la mano del Señor en nuestras vidas, también caemos de repente en no creer, en no confiar, en la ansiedad, la preocupación, y Él está presente. Ayer, hoy y siempre el mismo Dios, no ha cambiado. Entonces, nada, dar agradecimientos por eso, porque de verdad que en esta semana se conmemora todo eso, pero en realidad los que conocemos al Señor sabemos que cada día es la oportunidad de agradecer ese acto maravilloso que hizo en esa cruz y saber sobre todo que salió victorioso
y que resucitó al tercer día. Amén. Amén. Así es. Vamos entonces a dar gracias por eso, porque ciertamente tenemos que recordarnos a nosotros, como decía el salmista, que al alma que ¿por qué te abates? O sea, acuérdate que Él está ahí, Él está sentado, mientras Él está sentado ahí, olvídate que tú no tienes razón alguna para abatirte, para volverte loca, mientras Él esté ahí, tú relax, que Él tiene todo bajo control. ¿Alguien más tiene alguna petición de oración? Si quieren dar gracias por algo, si quieren que cerremos con algo, no sé. Nada, ¿todo bien? Hola. Buenas. ¿Qué tal aquí? Que sí quería agregar algo. Estaba hoy yo orando, ¿sabes? Y como siempre, en la lista del supermercado de nosotros, de Dios, ayúdame con esto, tráeme esto, todo, ¿verdad? Pero en el mismo momento dije yo, pero ¿qué tanto lo estoy pidiendo si lo que Él nos ha regalado es vida eterna? Amén. Porque estaba reflexionando en qué voy a hacer para la clase, Carol, la que tenemos que hacer. Entonces estaba pensando en hablar de Juan 3:16, que todo el mundo se lo sabe, pero, y que termina, sino para darles vida eterna, ¿verdad? Pero la reflexión que yo estaba haciendo era que es bien fácil olvidarse de Juan 3:17, que mandó a su único hijo al mundo, no para condenación, sino para salvación. Porque es muy fácil para nosotros condenar al otro, al vecino, etc. Pero sí lo que tuve, se me vino a la mente fue esto: ¿qué tanto le pedimos? Si Jesucristo vino para darnos vida y vida eterna. O sea, ¿qué más? ¿Qué Así más es. que eso son? Lo que pasa es que como nosotros no sabemos realmente lo que es la vida eterna, no entendemos. No, la mente finita de nosotros no llega hasta ahí. Sí, todo lo miramos aquí en este plano, pero sí, eso es lo que reflexionaba. Cállate, Sony. Bueno, eso es lo que les quería. Disculpe, tengo como un poquito de dolor de cabeza. No, tranquila, amiga, a usted le perdonamos todo. Bueno, oren por mí entonces para que se me quite este cansancio que ya no lo quiero. Ese cansancio es lo que te está diciendo a ti, que le baje a la revolución y que te ponga a descansar. Eso es lo que te está diciendo el cansancio. Probablemente. Que te relaje, que aproveche ese tiempo para que no hagas nada, que te recuperes. Es que según yo ya lo pasé. Sí, según tú. ¿Qué? Según tú. Sí, así que imagínate. Vamos a orar para que el Señor te abra el entendimiento. Y para que encuentre mi wallet, porque no la encuentro. Ajá. Y atrevida fui a Publix ayer y entonces vine y ya no la encuentro. Yo sé que la usé, yo sé que esa fue, o sea, no fui a más otro lado, fui ahí al Publix y fui a comprarme un helado porque quería un helado. Ay, bendito. Y ahora no la encuentro. Con mis tarjetas de crédito, ¿Te salió caro ese helado? Con mi licencia, sí. Ahora me lo voy a comer todo. Ay, bendito. Creo que por eso me da la cabeza. Bueno. Besitos. Vamos a orar por eso también, entonces. Bueno, vamos entonces a cerrar. Vamos a orar. Dice Mercedes, gracias a Dios por este día lleno de bendición y por permitirme estar en este estudio. Bueno, vamos también a dar gracias por eso, Mercedes. Entonces, niñas hermosas, amadas, gracias por haber venido, por haber sido parte de este grupo de mujeres puntas de lanza, que a eso somos y a eso hemos sido llamadas. Nos están afilando, no en la lavadora, pero nos están afilando para que seamos lanzadas donde sea que el Señor nos mande para hacer la obra que Él ha dicho y que ha predeterminado para nosotros y nosotras obedientemente. Ya ustedes saben que la lanza, sobre todo ¿cómo se le dice? El sword. Tú que eres más gringa, Vanessa, ¿cómo se le dice a la flecha? Sí, la flecha. La flecha, antes de mandarla, lo primero que hacen es que le esterican bien atrás y parece que está retrocediendo, pareciera que está perdiendo el tiempo, pareciera que está volviendo para atrás, pero lo que están es cogiendo impulso para mandarla más
fuerte. Así que si usted es la que la están jalando y siente que va para atrás y que va para atrás, prepárese que la van a lanzar duro. Amén. Amén por eso. Prepárese que la van a lanzar. Así que váyase agarrando, póngase los cinturones y vamos a darle. Vamos a orar entonces, amado Padre, gracias Señor, gracias por este tiempo, bendito eres tú Señor. Te damos gracias Señor por el privilegio que nos das de servirte Señor a través de lo que sea que hagamos Señor. Te damos gracias Señor porque todo lo que hacemos lo hacemos por ti, para ti, Señor, porque sabemos que en todo lo que tú nos pones a hacer, en todo lo que tú dispones, Señor, en nuestras vidas, es porque tú tienes un propósito, Señor. Sabemos que hasta lo más mínimo, aunque nosotros no entendamos, Señor, quizás ahora no sabemos para qué, pero cuando tú nos mandas a hacer algo, Señor, sabemos que no es en vano, que tú tienes un propósito, que tú tienes una visión mucho más amplia, Señor, de todo, que tú puedes ver mucho más allá, Señor, de lo que nuestros ojos naturales pueden ver o percibir, Señor. Te damos gracias por la vida, Señor, de cada persona que se ha conectado el día de hoy, Señor. Yo te pido que los bendigas, que tu mano, Señor, esté sobre cada uno de ellos, Señor. Declaro sanidad divina sobre cada cuerpo, Señor, especialmente sobre el de Vanessa, Señor, que sabemos que ya está recuperada al 100%, Señor. Lo único que le falta es que su mente, Señor, se digne a descansar. Sabemos, Señor, que las mujeres tenemos esa costumbre de que queremos hacer muchas cosas, Señor, pero hay un momento que también es de reposo. Así como tú, Señor, cuando creaste todo, que tomaste un día para reposar, Señor, así también declaramos que ella se va a desconectar de todo y va a entender, Señor, que tu reposo también es necesario. Te doy gracias, Señor, por su vida y por la vida de cada mujer, Señor, valiente y esforzada que tú has traído aquí al día de hoy, Señor. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que lo que tú estás haciendo con la vida de cada una de ellas y aquellos que me ven por TikTok, Señor, yo sé que lo que estás haciendo con cada uno de nosotros, Señor, en este tiempo tiene un propósito eterno, Señor. Te doy gracias porque tú nos escogiste desde antes, Señor, de que estuviéramos en el vientre de nuestras madres. Te doy gracias, Señor, por el propósito, por el llamado que tú le has dado a cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, porque para este tiempo, Señor, así como Esther, tú la levantaste en su momento, así tú nos levantas a cada uno de nosotros, Señor, con un propósito, con una misión, Señor, para tu gloria, para tu honra. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de haber sido elegido como hijos tuyos, Señor. Gracias porque tú abres nuestros sentidos para que podamos escuchar tu voz, Señor, el oído espiritual, Señor, para que te podamos escuchar, para que te podamos percibir, Señor, para que en todas las cosas, Señor, sepamos que tú estás, que en medio de la tribulación, Señor, tú estás, que cuando el mar, Señor, se puso rebelde, cuando se puso difícil y los apóstoles estaban en la barca, Señor, ahí estabas tú. Cuando metieron, Señor, a los 3 hebreos en el horno de fuego, Señor, ahí también estabas tú. En todo tiempo, Señor, en que el pueblo ingrato clamaba, Señor, tú también estabas ahí, así como tú estás hoy en medio de cada prueba, Señor, aunque no te podamos ver, Señor, tú estás. Y solo hace falta, Señor, que fijemos nuestros ojos en ti, Padre, para que verdaderamente podamos entender que tú siempre has estado, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos recordar, que podemos conmemorar, Señor, el tiempo en el que tú entregaste tu vida por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que no hay forma en la que nosotros podamos pagarte ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Esa deuda tan grande que tú saldaste por nosotros, Señor. Te doy gracias porque no solamente pagaste las deudas de los que estamos ya en ti, Señor, sino muchos, tantos de aquellos que van a venir, Señor. Te doy gracias por cada persona que se ha conectado hoy, Señor, y que quizás aún no te conoce o no te ha entregado su vida. Yo te pido, Señor, que seas tú hablándole a sus corazones, que tú les recuerdes, Señor, que tú con amor eterno, Señor, tú lo has amado siempre, que en cada etapa de su vida, Señor, tú has estado con ellos, que tú estás aquí, Señor, con los brazos abiertos, esperando que cada uno de ellos, Señor, decida entregarte sus vidas para que entonces tú tomes el control, Señor, y tú los lleves por un mejor camino, ese camino, Señor, que tú has destinado para cada uno de nosotros. Señor, esta semana la vamos a terminar con júbilo, con gozo, Señor, reconociendo que ese sacrificio tuyo no fue en vano, Señor, y que nos gozamos de la resurrección, Señor, de que tú venciste la muerte, venciste el pecado, venciste el mundo, Señor, venciste al enemigo, y con esa victoria, Señor, tú nos has dado el poder a nosotros, a tus hijos, Señor, para vencer toda circunstancia que se nos presente. Te doy gracias, Señor.
A los que van a sus casas, Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa. Hoy que vamos a descansar, Señor, en paz nos vamos a acostar, así como decía el salmista, y así mismo dormiremos, Señor, porque tú eres quien nos da la confianza, que estás sentado en tu trono, Señor, y mientras tú estés ahí, no hay arma forjada contra nosotros, Señor, que pueda prosperar. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Niñas, las amo a todas. Amén, amén. Nos vemos pronto, cuídense mucho, no coman nada del suelo. Chaito. Bye, bye. Amén. Bye. Nos vemos nuevamente el sábado. El siguiente grupo de fe va a ser en 2 semanas, ¿ok? Va a ser el siguiente, el día 30 es el próximo grupo de fe, que es en el único momento en que hacemos los live de noche. Fuera de eso, ustedes saben que tenemos estudios bíblicos los martes y los sábados a las 10 de la mañana. Y entonces aquí por Zoom y por TikTok nos conectamos una semana sí y una semana no, un miércoles sí, un miércoles no. Nos vemos nuevamente el miércoles 30 en este mismo horario, 7 de la noche, 7:30 de la noche, hora del este, ¿ok? Así que nada, Dios les bendiga siempre, cuídense mucho y nos vemos pronto.